Buenos días a todos. This meeting is Hoy being en la recorded. sesión de formación continuada de diagnóstico y tratamiento nos acompaña una leyenda de la radiología, el doctor José Martel del Hospital Universitario Fundacional Alcorcón, que nos va a hablar de los hallazgos incidentales en la radiología. Recordamos a los espectadores que a lo largo de la presentación pueden haciendo preguntas en el chat, las cuales contestaremos al final de la presentación. Así que, sin más dilación, buenos días, doctor Martel. Hola, buenos días y gracias una vez más por la invitación. Ahora, bueno, yo os voy a presentar algo que ya conté en el reciente congreso de Málaga hace unos meses, que sabéis que se hizo un precongreso, un día, una jornada antes del congreso sobre el incidentaloma. A mí me tocó hacer un poco la presentación de la jornada y hablar de generalidades del incidentaloma dentro de un programa que, si os recordáis los que estuvisteis, pues contaba pues desde el tema de la imagen torácica, neuro, pediatría, imagen de la mama, músculo esquelético y demás. O sea que yo no voy a hacer mucha incidencia en cosas concretas, pero sí un poco desarrollar lo que es la introducción. Entonces, he dejado esto en inglés no por pegarme el pegote, sino porque para que la traducción que yo pudiera hacer no lesionara el origen. Entonces, una imagen incidental, realmente lo que nos dice la literatura es que es algo que descubrimos haciendo un TAC, una resonancia o cualquier otra prueba de imagen que se ha pedido por una razón distinta del hallazgo que tenemos, ¿no? Y hay una cosa evidente, que es que el incremento del empleo de las técnicas de imagen, especialmente el TAC y la resonancia, pues hace que cada vez veamos más hallazgos que no tienen nada que ver con el motivo de la petición. De hecho, hay varios artículos de la literatura que recogen pues, aspectos sobre este tema. Y, por ejemplo, en este del British Medical Journal del año 2018, nos dice que, claro, es que estamos haciendo por cada 1000 habitantes 82 resonancias magnéticas y 151 TAC al año. Es decir, una auténtica pasada. Si intentáis extrapolar a vuestros respectivos hospitales, os llevaréis la sorpresa de que las cifras no son muy distintas de esta, ¿no? Nosotros aquí en Alcorcón, que ahora que cumplimos 25 años, pues hemos hecho pues, como 3 TAC y medio por habitante en estos años. O sea, una auténtica burrada. Pero claro, vemos cosas pues, que no estaba previsto ver. Y os pongo aquí el símbolo de American College of Radiology, porque ellos tienen, ahora os comentaré, desarrollado en una página, pues, qué consejos dan, consejos sobre incidentaloma. Y para explicar un poco lo que es incidentaloma, os voy a poner un par de ejemplos. Esta es una paciente que viene porque tuvo un dudoso ictus, pero eso no quitó para que, aparte del TAC de cráneo, se llevara un angiotac. Y en el angiotac, que era normal, el radiólogo puso que tenía un nódulo tiroideo y no dijo nada más. Entonces el neurólogo, ¿qué hizo con la paciente? Pues podía no haber hecho nada o podía haber hecho lo que hizo, que es mandarla a otro especialista, en este caso un otorrino. El otorrino le pide una ecografía. El que hace la ecografía, que el día que se contó lo del TIRAS, pues no debió de asistir, dice que es un nódulo TIRAS 4 y no dice nada más. Entonces el otorrino recibe al paciente y lo manda para hacer una PAF. Al que le toca hacer la PAF, dice que es un TIRAS 3 y que no necesita PAF. Y lo devuelve. Otra vez al otorrino. El otorrino ya mega cabreado lo vuelve a mandar pidiendo una PAF, diciendo que el paciente se ha dicho que tiene un TIRAS 4.
el que le toca hacer esta siguiente eco, pues rebaja todavía más la categorización, dice que es un TIRAS 2 y que no hay que hacer la paz. Y el otorrino ya monta en cólera y dice que como se haga la paz, que no sé, total, la pobre señora que tenía un nódulo inocuo se lleva su paz de tiroides, que por supuesto fue negativa, para estudiar el hallazgo, que era un hallazgo incidental. En toda esta cadena de despropósitos, si el radiólogo que informó el TAC hubiera tenido a mano el algoritmo que tiene publicada CR, pues vería que en un paciente de más de 35 años con un nódulo tiroideo de menos de 1,5 centímetros no hay que hacer nada más. Si hubiera puesto en el informe hallazgo incidental de nódulo tiroideo que no requiere más estudios, pues la señora se hubiera ahorrado todo el proceso que os acabo de contar y el cabreo del otorrino con el radiólogo o con los radiólogos pues tampoco se hubiera generado. Esta es la página donde podéis encontrar todo lo referido a incidentaloma de la CR. La verdad es que está muy bien y tiene de todo, porque los más frecuentes van a ser los nódulos tiroideos, las lesiones hepáticas, los pequeños quistes pancreáticos, no digamos de los incidentalomas adrenales o de lesiones renales, que también son bastante frecuentes. Otro ejemplo, paciente al que se le pide con prioridad oncológica un TAC, porque tiene en la colonoscopia un hallazgo de un TAC de un aneudesisma. Estudio de extensión, gracias, un saludo. Entonces el radiólogo que hace el TAC dice, aquí veis que tiene una lesión en la suprarrenal, y dice, nódulo suprarrenal izquierdo de 12 milímetros, sin atenuación grasa en su interior en este estudio, y por lo tanto inespecífico. Aunque podría corresponder a un adenoma pobre en lípido, no se puede descartar la posibilidad de depósitos secundarios, a valorar complementariamente si procede. Es decir, te piden un TAC para estadiar un aneo de colon y dices a valorar complementariamente si procede. Bueno, como yo digo siempre, hay que tenerlo cuadrado para hacer este informe, ¿no? Y más cuando realmente aquí una de las cosas que se hizo mal y que se hace mal muchas veces es utilizar un ROI pequeñito para medir una lesión, que evidentemente sale sólida, pero si lo pone como se debe hacer, que es grande, pues ya vemos que tiene rango en la grasa. Nos pidieron una PAF, biopsia, y yo indudablemente lo que hice fue citarle un TAC sin contraste para demostrarle al que lo pedía que esto era un adenoma que era grasa y que no necesitaba nada más. En este caso no hubo pelea ni nada, ni hubo que hacer la paz, sino que se quedaron tranquilos con esto. Aquí tenéis un relato de todos los... O sea, hay como 15 algoritmos de manejo de hallazgos incidentales en la página de ACR. Yo recomiendo, sobre todo cuando se está informando TAC de abdomen y TAC tóraco-abdominal en paciente oncológico, pues que lo tengáis a mano, porque la verdad es que ayuda bastante y es un poco el papel que deberíamos de tener nosotros, ayudar. Este artículo de hace tampoco mucho tiempo, ya del 2005, nos dice que hasta en un 37% de los pacientes a los que se les hace un TAC tóraco-abdominal se les hace una recomendación de una prueba adicional, o sea, una auténtica burrada. Aquí veis esta imagen de un concepto moderno de hoy en día, que es la infoxicación, que es la intoxicación de información que tenemos por tantas redes sociales, Google, blog, información que recibimos, y un poco lo mismo que nos pasa cada día más. Las pruebas de imagen cada vez son más completas, los tags, los cortes cada vez más finos y cada vez vemos más cosas, ¿no? De hecho, hay veces que asusta decir, no, a mí no me haga un TAC espectral, méteme en el TAC viejo que así se verá menos, ¿no? Hay un artículo muy bonito del British Journal of Radiology, que es de un equipo español, donde hace una revisión sistemática del incidentaloma.
y revisa 44 artículos sobre hallazgos incidentales. Coincide en que aproximadamente el 30%, otra vez se repite la cifra de pacientes a los que se hace un TAC y un hallazgo incidental. Estos hallazgos incidentales fueron más frecuentes en pacientes oncológicos y ellos ya concluyen que no está bien definido cómo hay que manejar este tipo de hallazgos. Una consecuencia de los incidentalomas es lo que en la literatura se conoce como el efecto cascada, que es ir pidiendo una prueba detrás de otra, que yo llamo espiral de violencia, y que incluso en algún artículo se ha atrevido a hacer un acrónimo, que es el VOMIT, víctima de la imagen, de la tecnología de imagen moderna, ¿no? De pacientes en los que venían por cualquier otra cosa o por una patología banal y acaba encontrándose una espiral de violencia. De hecho, hay artículos que incluso nos dicen si es mejor no reportar ciertos hallazgos. Esto es cuestionable porque ayer mismo, por ejemplo, informando con los residentes de la resonancia de columna, pues varios pacientes tienen quistes renales. ¿Hay que poner que tiene un quiste renal o no? Y mi idea no es que ocultes cosas banales en los informes, sino que las ponga, pero diga, esto es banal, no hay que hacer nada. O sea, yo prefiero decir, tiene un quiste cortical renal que no tiene trascendencia y decirlo así, que decir, tiene un quiste cortical y no decir más nada, o que no decir nada. Porque puede ocurrir que alguien vea la imagen, vea eso y diga, bueno, esto que le voy a pedir una eco, ¿no? Y está muy estudiado, por ejemplo, en el caso precisamente de la columna, porque está claro que los pacientes con lumbalgia, a los que no se le hace ninguna prueba, consumen menos medicamentos, van menos veces al médico y faltan menos al trabajo que aquel al que se le hace no ya una resonancia, sino una simple placa de columna. Uno de los ejemplos también que nos ocurre mucho es en la patología, en el que el paciente viene a urgencia con sospecha de TEP. Ahí los niveles de porcentaje de recomendaciones de prueba alternativa y tal, pues se elevan al 40, al 50%. Y no digamos si nos fijamos en hallazgos relacionados con la patología musculoesquelética. Prácticamente todo el mundo con más de 50 años tiene algún hallazgo osteomuscular, sobre todo en articulaciones, que muchas veces es banal y que a lo mejor pues, conviene decir en el informe y decir esto no tiene importancia, ¿no? Hasta un 70% de los casos. Ahora, lo que también es verdad que cuando recoge los pacientes con diagnóstico de cáncer, resulta pues, que un 4% fueron diagnosticados incidentalmente. Es decir, también tiene beneficio, antes lo estábamos comentando en el debate previo, también tiene beneficio hacer pruebas, porque sí que va a detectar cosas, pero claro, tenemos que tener un equilibrio. Y de hecho, hay también incluso gente que promulga que los estudios, los informes, perdón, se hagan con informes estructurados porque eso permite que sean procesados por inteligencia artificial y detecten en qué sitio se ha mencionado algo incidental y de hecho nosotros en algún programa lo hemos utilizado y te salta un mensaje diciéndote esto que estás comentando no es lo esperado en este estudio, ¿quieres hacer alguna información adicional? Y eso pues puede ayudar ya de entrada a que encauces al paciente adecuadamente. Bueno, aquí ha pasado algo. Es una pena porque esto es una referencia de unos brasileños en un congreso de Sao Paulo, que ellos la verdad que el congreso brasileño es bastante potente. Entonces, ellos hablando de incidentaloma, se meten en cuál es el papel del radiólogo. Y dicen que nuestra misión, y perdonar porque no se vea bien, nuestra misión es diagnosticar
o facilitar el proceso diagnosticador. ¿Cuál de las dos? Que muchas veces perseguimos fantasmas y que el radiólogo debería actuar más como un consultor que como un informador. Es decir, no solamente limitarnos a hacer un informe, sino a decir, con estos hallazgos lo que hay que hacer ahora es nada, voy a citarle una ecografía, voy a citarle un TAC, deberíamos hacer una punción. Eso es lo que debería hacer el radiólogo, en vez de hacer un listado de diagnósticos diferenciales que a lo mejor no lleva a ninguna parte. El coste, bueno, pues realmente no está muy estudiado el coste del incidentaloma, porque es complicado estudiarlo. En el artículo que ya he mencionado antes del metaanálisis, se citan un par de artículos hablando sobre el sobrecoste que supone los hallazgos incidentales en el TAC colonografía y en la valoración de pacientes con hematuria, y te dicen así vagamente como que incrementa los costes, ¿no? Y este es un artículo reciente de las clínicas de Norteamérica, donde hace también igual hincapié en que el resumen es que se incrementan los costes, pero la cuantía exacta no sabemos cuál es. Y quiero mencionaros este artículo de nuestra revista Radiología, que la verdad es un artículo desde aquí aprovecho para felicitar a los autores, porque está muy bien y como ya he comentado antes, la mayoría de los incidentalomas trascendentales van a ser en el estudio de pacientes oncohematológicos, ¿no? Y ellos hacen en este artículo, que voy a revisar muy brevemente, una serie de propuestas prácticas en radiología, que ya vienen también y ellos mismos relacionan con las guías de la Sociedad Europea, que yo os recomiendo que la leáis, porque habla de la importancia que es mantener una buena comunicación. Antes también lo estábamos hablando en el debate previo, una buena comunicación con el clínico peticionario. Está más que demostrado que cuando el radiólogo y el clínico se conocen, no ya que se hayan ido de cerveza, sino que se conocen, que haya una confianza médica entre ellos, es mucho menor la incidencia de incidentaloma que si no se conocen y no hay esa confianza. Y ese nivel de comunicación y el tener hecho algún tipo de protocolo de qué es lo que hay que hacer cuando veo un nódulo pulmonar. Lo pongo solo en el informe, llamo por teléfono, escribo un correo, todas esas cosas importantes, y no hay un patrón estricto para todo el mundo, sino hay que aplicarlo un poco en función de cada hospital, ¿no? Hospitales pequeños la comunicación es más fácil, lo mismo coger el teléfono y llama. En hospitales más grandes, pues lo mismo tienes que tener un sistema de alerta o de correo electrónico, el que sea, que te asegure que el que ha pedido la prueba se va a enterar de lo que tú has visto en el estudio. Entonces, evidentemente, como ya hemos comentado, a los pacientes oncohematológicos se les hacen más pruebas de imagen, por tanto, son más frecuentes los hallazgos inesperados. Los hallazgos suelen ser más relevantes, ya no hablamos tanto de incidentaloma, porque hay cosas que requieren actitudes urgentes. Igual que ya hemos comentado, no hay una guía específica que ayuden a qué hacer. Y luego hay que diferenciar lo que es un hallazgo urgente, que hay que hacer algo ya, de lo que es un hallazgo inesperado, en el que hay que tomar una decisión importante, pero que podemos demorarla un poco del tiempo. Lo más frecuente que ocurre, pues son hallazgos inesperados, recurrencia del cáncer, que aparezca un tumor metacrónico, la trombosis súper frecuente, infecciones súper frecuentes, complicaciones derivadas de aparataje que tenga puesto el paciente, catéter, reservorio y demás, complicaciones relacionadas con el tratamiento. Y luego una cosa que no es nada raro, que son hallazgos inesperados que no están relacionados con el cáncer, ¿no? Aquí os pongo algunos ejemplos sacados de este artículo, donde vemos, bueno, el tromboembolismo pulmonar, que es muy frecuente. Esto hay que llamar al oncólogo y decirle, oye, tienes al paciente este que tiene un TEP, hay que ingresarlo, hay que anticoagularlo. Patología
infecciosas como una diverticulitis, obstrucciones, cambios en el parénquima pulmonar relacionados con tratamientos nuevos que debemos de conocer para diferenciar bien lo que es algo patológico de lo que no tumoral de lo tumoral. Saber lo que ocurre. Mira, este paciente que le tienen un TAC porque tiene fiebre después de una cirugía y claro, si no sabe, pues dices tú, aquí tiene un acceso del hígado del copetín. Y esto no es otra cosa que cambios postquirúrgicos relacionados con la metastasectomía y la colocación de Surgicel. Y en cambio, donde tenía la infección, que fijaros que la imagen realmente es muy parecida a esta, era en la pared abdominal. Entonces, en conclusión, porque yo creo que es casi más importante abrir un debate que seguir yo hablando. Los incidentalomas son muy frecuentes. Ya hemos dicho, por cada 1000 habitantes se están haciendo una barbaridad de pruebas anuales. Puede tener un efecto beneficioso porque ya hemos dicho que hay hasta un 4% de pacientes a los que se le va a detectar el cáncer de forma incidental, pero pueden ser potencialmente dañinos. De hecho, muchas veces metemos a pacientes en espirales de violencia que incluso han llevado a la creación del vómito, de estas víctimas de la tecnología moderna. No está bien establecido cómo manejar a estos pacientes y la repercusión económica realmente es desconocida, aunque es evidente que existe, pero no sabemos cuantificarla. Y yo quiero hacer hincapié un poco en el tema del informe radiológico. Yo creo que muchos habréis visto esta imagen sacada de internet donde el que está informando, pues a todo lo que dice es probable, posible, no sé cuánto, no sé qué, correlacional si lo creéis necesario. Estos informes no sirven para nada, son literalmente basura. Nosotros lo que tenemos que hacer más eficiente y pragmático. O sea, lo que tenemos que hacer, más que hacer de radiólogo académico, es decir, bueno, ¿qué tienes que hacer con este paciente? ¿Qué hay que hacer ante este hallazgo que acabo de encontrar? Veo, por ejemplo, una masa renal en un paciente de 80 años y ¿qué te digo que tienes que hacer? ¿Que la biopsie o que simplemente la siga? Y es con eso, más que intentar decir esto es un carcinoma papilar o un adenocarcinoma, pues muchas veces es la actitud más correcta y evitamos pues meter a los pacientes en espiral de violencia, hacer pruebas innecesarias y volver loco al médico que pide la prueba, porque el médico que pide la prueba lo que quiere cuando esté en la consulta y lea tu informe es decir, vale, pues ahora efectivamente este paciente está yendo bien su tratamiento, no está yendo bien, tengo que cambiarlo, o han visto esto, pero realmente es una tontería, esto es un adenoma suprarrenal que no requiere hacer más nada, o este quiste de tiroides no tengo que hacer de nada. Como dejemos los informes en plan vago de nódulo suprarrenal o lesión incidental hepática o tal, y no sigamos investigando y dándole los pasos a seguir al médico peticionario, pues acabaremos siendo unos inútiles. Y yo aconsejo que tengamos bien establecido, intentemos tener bien establecido pues, cuáles son los pasos que hay que dar cuando tengamos un hallazgo incidental en un paciente oncológico. Cómo avisar al médico peticionario para que ponga la respuesta más rápida si la lesión que estamos viendo requiere tratamiento urgente o una respuesta más demorada, pero que no se le pase cuando el hallazgo es más, puede requerir un tratamiento más demorado en el tiempo. Insistir en que tengáis a mano las guías de la ACR, la verdad es que están muy bien y están bastante claritas de lo que hay que hacer, y encima añade un extra a tu informe de el que lea el informe diga, pues este tío no es tonto, no sabe, ha visto, existe esto, existe estos algoritmos y lo que me está contando lo está diciendo con criterio, ¿no? Luego, todos sabemos que el médico peticionario, pues hay veces que se pasa por el arco del triunfo nuestras recomendaciones, pero eso
no tiene remedio. Tener este artículo a mano, yo nuevamente felicito a sus autores, me parece buenísimo y nos ayuda mucho en estos casos de pacientes. Os aconsejo que os lo leáis. Y bueno, esto es una puesta de sol en Costa Rica, que estuve la semana pasada, así que tengo un poco el corazón dividido para esta tarde, ¿no? Pero vamos, esperemos que gane la roja. Como las dos van de rojo, pues no pasará nada. Y nada, muchas gracias y abierto al debate y a las preguntas. Muchas gracias por esta presentación. De momento tenemos una única pregunta en el chat, a la espera de más, que nos dice, que yo creo que has contestado un poco ya en el final de tu presentación, que pregunta que ya que tenemos tantos hallazgos incidentales, si eres partidario de también de hacer un informe sobre el grado de indicación de la prueba. Entiendo que se refiere a que la indicación de la prueba para continuar con estos hallazgos incidentales. Hombre, yo eso lo tengo clarísimo. O sea, nuestro informe tiene que ser en ese aspecto lo más exhaustivo posible. Yo cuando veo algo no me corto un pelo, digo, yo creo lo que tienes que hacer con esto que estamos viendo, pues nada, o nosotros en mi hospital hacemos continuidad en cuanto a la petición de pruebas. Si creemos que hay que hacerle otra prueba de imagen, somos nosotros mismos las que lo citamos, no lo referimos al médico peticionario para hacerla, sino que nosotros mismos la citamos y cuando lo que no hago nunca es hacer una biopsia sin que el médico peticionario esté de acuerdo, evidentemente. Yo si creo que hay que hacer una biopsia, eso sí que lo pongo en el informe y le digo, hay que hacer una biopsia. Ahora, si creo que hay que hacer seguimiento y se lo pongo y él me pide la biopsia, pues lo llamo y le digo, oye, que no la voy a hacer porque esto no tiene sentido. O por lo menos vamos a hablarlo y explícame por qué, pese a que te estoy diciendo y la evidencia científica es que esto hay que seguirlo y controlarlo, me estás pidiendo que lo pinche. O sea que yo creo que es importante el diálogo con el clínico, muy importante. A mí me gusta mucho, me enriquece y es verdad que hay veces que te darías un zapato cuando te abren la puerta por 20ª vez en la mañana, pero yo creo que tenemos que mantener muy buena relación con los clínicos. Fundamental. Sí, sí, sin duda. Y en algunos casos te has encontrado que directamente has visto una ecografía, has visto un hallazgo y has decidido hacer un TAC directamente, o siempre lo haces todo ambulatoriamente y con el consenso del clínico. No, yo, vamos, más de una vez estoy haciendo una ecografía y veo algo y le hago el TAC sobre la marcha, más de una vez. La ventaja que tenemos nosotros es que siendo un hospital más pequeño, pues el TAC lo tengo a 15 metros de donde estoy haciendo la eco. Y luego tengo la ventaja añadida de que si yo soy el jefe, pues puedo hacer un poco lo que me da la gana, ¿no? Pero hay veces que es imposible meter al paciente porque está la sala llena y el técnico te saca el colmillo. Pero si es un TAC, procuro hacerlo sobre la marcha. Si es una resonancia, pues sí que la cito, ¿no? Perfecto. Mira, hablando de técnicos, nos hace una pregunta sobre la implicación que tienen los técnicos en radiología en la detección, se refiere in situ durante la exploración, a la hora de comunicar al radiólogo dicho hallazgo incidental, con la idea de ampliar a otras exploraciones o programarlas. Sobre todo esto, Vamos, yo no me siento, pese a que me has dicho que soy leyenda, no me siento con capacidad como para sentar cátedra. Yo creo que los hallazgos hay que mencionarlo en el informe, pero luego en la conclusión no ponerlo. Y en el informe mencionarlo y decir esto no tiene importancia. Quistes renales sin significado clínico o granulomas calcificados crónicos que no hay que seguir o lo que sea.
pero también comprendo que haya veces que no se ponga nada. Yo el problema que veo ahí es lo que he comentado antes. Tú no pones nada y las imágenes las ve todo el mundo y todo el mundo sabe interpretar las imágenes. Entonces pueden ver algo blanco ahí y decir, bueno, ¿esto qué es? Voy a pedirle una resonancia, porque es que la verdad que la gente pide con una facilidad pasmosa. Y si tú no has dejado claro que eso que estás viendo es nada, pues lo mismo le piden alguna cosa. Es igual que cuando describe una resonancia de columna de un paciente de 80 años. Si pone sin hallazgos significativos para su edad, como todo informe, seguro que no te equivocas en el 99,9% de los casos. Pero yo creo que hay que hacer un poco descriptivo y luego poner sin hallazgos significativos para su edad, ¿no? No sé, Sí. pero es mi opinión, ¿no? O sea, yo, ya te digo, no me atrevo a sentar cátedra porque evidentemente hacer informes de 2 o 3 páginas no tiene sentido, pero hacer un informe en el que diga esto no tiene importancia dentro del cuerpo del informe y en la conclusión ya ni lo mencione, pues yo creo que sí. Pero ya os digo, no sé lo que opináis ustedes, Xavi. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Pepe, por eso somos amigos y nos pasa igual. Yo creo que hacemos lo mismo, o sea, lo ponemos normalmente en el informe porque lo que dice él es muy correcto. Luego la gente mira la resonancia o mira el TAC o lo que sea. Si tú no lo has citado, seguro que lo has visto prácticamente. Hombre, a veces no, pero vamos, la mayoría de veces verás lo que es eso, ¿no? Un quiste o lo que sea, ¿no? Pues como mínimo lo comentas, porque si no surge la duda de si el radiólogo lo ha visto o no. Y entonces ya pues podemos empezar a hacer lo que dice Pepe, ¿no? Podemos empezar a hacer el disparo hacia arriba, ¿no? Venga a pedir y tal, y no sé qué. Yo creo que es mejor, cuando ves algo, ponerlo y decir, veo esto, pero me parece que no tiene trascendencia patológica o como quieras ponerlo. Por ejemplo, me parece muy bien no ponerlo en la conclusión, que la gente pues vea que no le has dado tanta importancia como para ponerlo. Pero estoy de acuerdo. Pues, Y otra cosa que os quería decir es que, para lo que decías antes, Pepe, nosotros esto no, lo hemos desarrollado y la verdad es que nos va muy bien. Y es esto que nos pasa a todos, ¿no? Que lo que dices es que por la mañana tienes 20 personas en tu despacho comentándote pues, que es un TAC, que es una resonancia, mírate esto no lo has visto, esto qué te parece, etcétera, etcétera. Yo os animo a que hagáis las interconsultas electrónicas. O sea, igual que vienen a preguntarte a tu despacho, oye, mira, esto que has hecho en este tag, pero al final no lo has comentado, ¿qué te parece? Os lo digo porque si no, muchas veces estas cosas quedan reflejadas vía, por ejemplo, correo electrónico o por viva voz y no quedan reflejadas en la historia del paciente. Y eso es importante, tu interpretación de lo que te está diciendo el clínico. Y favorece bastante la relación con ellos. A veces les da un poco de pereza, entre comillas, pero el hecho de hacer las interconsultas yo creo que es muy positivo que quede reflejado en la historia del paciente, porque si no estos intercambios de opinión quedan ahí flotando. ¿y eso lo tenéis ustedes? Sí. Sí. Tenemos un petitorio, por ejemplo, por este tipo de cosas, ¿no? Yo que sé, que si alguien tiene pues una duda o lo que sea, pues yo que sé, por ejemplo, por decirte algo, imagínate un TAC de tórax que resulta que ven una cosa en el húmero, pues interconsulta musculoesquelético. Entonces nos dicen, oye, hemos visto en este TAC de tórax que hay una lesión en el húmero, ¿qué te parece? Nada, no sé qué hacemos? Tal. Pues entonces tú dices, pues mira, me parece que no es nada. O la sección del deltoides, o cuidado porque puede ser una metástasis, si te parece vamos a biopsiarlo, por ejemplo. Lo digo porque es una cosa que, de alguna forma, hacemos mucho trabajo así de fondo, a pico y pala, consultando con otros compañeros, etcétera, y del ambulatorio, da igual. O sea, pero si te llegas a interconsulta, pues tú te planteas qué es eso y lo dejas escrito. Que el paciente también tiene derecho a eso, ¿eh? Ya. Oye, estoy viendo que me ha quedado aquí por contestado del técnico, lo de qué Sí. implicación tienen los técnicos en radiología en la detección a la hora de comunicar al radiólogo dicho hallazgo incidental. A mí, yo tengo que deciros que a mí me encanta cuando estoy, que el técnico venga a decirme, oye, esta rodilla que pedía para un menisco, mira lo que le veo aquí, ¿qué hacemos? Y muchas veces cambia la resonancia, la amplía, o decide meterle contraste cuando no lo iba a ver, o lo pasamos a la ecografía, que eso sí que es bastante fácil. Entonces, yo creo que el papel del técnico es fundamental. A nosotros
O sea, hay técnicos que se dedican solamente a hacer los estudios a piñón, pum, 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 y hay otros, en cambio, se preocupan de ver las imágenes, incluso hay veces que tú dices, joder, este tío es la releche, ¿no? Ha visto esto que a lo mejor a mí se me hubiera pasado, ¿no? Entonces, yo creo que es otro aspecto, o sea, nosotros somos equipo, trabajar en equipo es fundamental y tener un técnico bien formado y que te oriente y te ilumine acerca de dónde ha visto una lesión y que si tienes que hacer algo o decirle tú, oye, pues no, mira, esto es una tontería, no hay que hacerle más nada, pero a mí me encanta que los técnicos vengan y me digan cosas porque me da confianza de que estoy trabajando con una persona que está entregada a su labor, ¿no? Yo creo que en Todo lo eso importante. todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí. Siempre es importante la comunicación, tanto con los técnicos, con nuestros compañeros, con los clínicos. Esto yo creo que tiene que ser el mensaje primordial de todo esto. Hoy también nos acompaña el doctor Víctor Pineda. Si quería hacer algún último comentario de esta sesión, alguna pregunta. No, bueno, yo sobre todo dar las gracias a Xavi y a Ramón por su participación y felicitar a Pepe, ¿no? Ha estado la charla interesantísima sobre un tema que, como bien ha dicho, hay el riesgo con los hallazgos incidentales, hay el riesgo de infoxicación, ¿no? El término este de que hay mucha información tóxica, ¿no? Que puede ser perjudicial, ¿no? Y realmente es un problema porque, como ha comentado, hay un tercio de pacientes, hasta un tercio, que tienen hallazgos incidentales y que de esos hallazgos incidentales se puede derivar una espiral de violencia diagnóstica, como ha definido, y que para evitar eso los radiólogos pues tenemos que hacer el rol que tendríamos que hacer, ¿no? En lugar de ser puros detectores de lesiones o detectadores de lesiones, hay que hacer de consultor. Y para hacer de consultor hay que tener muy buena comunicación, como habéis hecho énfasis, y sobre todo también hacer a diagnósticos y informes útiles. Eso es fundamental. Como ha dicho, los informes útiles se hacen siguiendo las guías y las recomendaciones y cerrando el caso si es posible, no haciendo que se hagan más pruebas. No sé si queréis añadir algo más, Pepe, si te parece bien el resumen, Xavi. Yo creo que además, como no está hoy Salva, hubiera preguntado de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que aquí precisamente uno de los campos donde la inteligencia artificial más nos puede ayudar, porque realmente contribuiría a eliminar toda esa basura, entre comillas, de imagen que artefacta lo que es de verdad el caso que estamos estudiando con cada paciente, ¿no? Yo la verdad es que cada vez soy más creyente en la inteligencia artificial. Creo que tenemos que utilizarla como herramienta yo creo que ya se ha comentado muchas veces, la inteligencia artificial no nos va a sustituir, pero sí que va a sustituir al radiólogo que no sea artificialmente inteligente, ¿no? Yo creo que son herramientas que tenemos que contribuir además a su desarrollo, usarlas y usarlas con criterio. Y en este campo precisamente es donde más pueden aportarnos y más pueden ayudarnos, porque todo este algoritmo que os he contado que tiene la CR, si lo tenemos incorporado a nuestro equipo de alguna forma, pues cuando se detecte un adenoma suprarrenal te va a decir, esto es un adenoma graso, esto no hay que hacerle más nada, ¿no? Entonces, yo creo que es un campo donde la inteligencia artificial va a tener una palabra importante, ¿no? Sí, seguro que suma la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Lo importante es que la inteligencia artificial no dé paso a la estupidez humana, pero bueno, si suma inteligencia artificial e inteligencia humana, salimos ganando, seguro. Bueno, pues muy bien. Yo creo que ha sido una sesión fantástica y nada más que daros las gracias. Difícil, ¿eh? Yo felicito a Pepe porque realmente no es una... Yo no sé, nosotros los que estamos hemos dado unas cuantas charlas y realmente es una charla difícil de realizar y que Pepe, como siempre, pues lo ha hecho genial. Te felicito.
Bueno, Muy bien. muchas gracias. Pues nada, que tengáis todos un buen día y nos vemos en la sesión de mañana. Que vaya bien. Muy bien. Adiós, gracias a todos. Buen día. Hasta luego.